tal? ¿Cómo están amigos y amigas de la Octava Digital? Pues sin duda alguna, uno de los temas que ha estado presente desde hace tiempo ya en la palestra y que ha mostrado la enorme corrupción, hasta dónde puede llegar la corrupción de empresas frente a estados cómplices, estados débiles, instituciones que están más encargadas de otra cosa, o más bien dicho, los operadores de esas instituciones, los titulares de esas instituciones, que están más preocupados por hincharse los bolsillos que por hacer las cosas bien. ¿Hasta dónde puede llegar realmente una trama de corrupción? Y esa trama que ha llamado más la atención es la de Odebrecht. Este tema que sin duda alguna continúa generando información, continúa generando mucho interés, porque a final de cuentas, pues no hay sancionados en muchos países involucrados. No ha pasado gran cosa y si ha pasado vamos a actualizarlo. Se encuentra con nosotros y de verdad quiero como siempre agradecerle muchísimo a la gente del Quinto Elemento Lab, en este caso Andrea Cárdenas, que platique con la Octava. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Mucho gusto, muchas gracias por abrirnos este espacio. Un saludo a ti, a tu audiencia, para poderles contar sobre esta nueva investigación que estamos presentando esta semana, junto con una red de periodistas de investigación en toda América Latina. Oye, actualízanos entonces un poco este caso, mi querida Andrea. ¿Cómo va Odebrecht? ¿Cómo va este tema que ustedes lo señalan muy bien en Quinto Elemento Lab, por supuesto, en su página en su sitio de internet, y en donde profundizan con esta red de investigaciones periodísticas estructuradas, en donde profundizan sobre los pagos ilegales, sobre la corrupción? ¿En dónde se ubica ahorita? Sí, bueno, Jesús, te contamos, desde hace aproximadamente 6 años, un grupo de periodistas formamos una red que le llamamos la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, que está integrada por colegas periodistas de Argentina, de Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, por 9 países, con la intención, esta red fue formada con la intención de revelar las prácticas corruptas de Odebrecht, la constructora brasileña que a finales de 2016, en diciembre, confesó ante la justicia de Estados Unidos haber pagado miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios de una docena de países en América Latina, entre ellos México, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las autoridades, las fiscalías de estos países iniciaron investigaciones oficiales por su propia cuenta, pues para indagar quiénes eran los beneficiarios y los participantes y los intermediarios en esta red que montó Odebrecht en cada uno de los países en los que operó y en los que estuvo otorgando durante más de una década sobornos y aportaciones ilegales a campañas políticas, ya sea para posicionar candidatos a cambio de que una vez que ganaran les dieran acceso a contratos públicos, ¿no? Entonces, lo que esta red descubrió y que seguimos documentando a lo largo de estos años y la investigación que presentamos esta semana revela que las investigaciones de los países avanzaron a muy distintas velocidades en cada uno de estos lugares, ¿no? En algunos países sí se han logrado sentencias, se han logrado encarcelar a expresidentes, a ministros, a exmandatarios, a exsenadores, a legisladores, presidentes municipales, exgobernadores, en fin, a una cadena importante de funcionarios, de empresarios, de intermediarios que participaron en la red de sobornos, como es el caso de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, donde hasta ahora las investigaciones de los periodistas y los avances que ha logrado cada país, la justicia, los fiscales, han logrado sentenciar a 68 personas. Pero en el otro lado contrario existen países como México, como Venezuela, como Argentina, donde las autoridades no han conseguido una sola sentencia al día de hoy. Entonces vemos cómo esta investigación, cómo este caso tan emblemático de corrupción, ¿y por qué es un caso emblemático? Porque es un caso que involucró a una docena de países en la que participaron decenas de funcionarios y de políticos de alto nivel y de empresarios conocidos que se asociaban con Odebrecht para ganar contratos, y porque se formó una red de corrupción y es un caso cuyos alcances nunca antes los habíamos visto en este continente, ¿no? Descubrimos, junto con los colegas de América Latina, que las confesiones de Odebrecht resultaron ser verdades a medias, ¿no? Pues el monto que originalmente habían confesado en el 2016 ante las autoridades de Estados Unidos de haber pagado sobornos era menor, mucho menor
al que después descubrimos a lo largo de estos años a través de investigaciones periodísticas y a través de las confesiones de los propios exdirectivos de Odebrecht y en algunos casos también de los avances de la justicia. Descubrimos y también nos dimos a la tarea de hacer una comparativa de cómo se había logrado recuperar el dinero, si es que había sido el caso, por parte de los estados en donde se presentaron estos sobornos y estos pagos ilegales a campañas. Y, por ejemplo, vimos que solamente 3 países, Colombia, Panamá y Perú, lograron recuperar varios millones de dólares, unas cifras importantes, a través de multas que impusieron los directivos de Odebrecht a la compañía constructora brasileña y también a los políticos o empresarios o intermediarios que participaron en el esquema ilegal que montó Odebrecht en estos países. Sin embargo, hay otros casos, como México, donde no se ha logrado recuperar un solo peso, pese a que las autoridades, la Secretaría de la Función Pública, le impuso multas por cerca de 90 millones de dólares a la constructora, que hasta la fecha no han sido pagadas, todas fueron impugnadas, y la Fiscalía en este caso vemos también, bueno, que en otros países se firmaron acuerdos de colaboración en los que se podía recuperar una parte del dinero a cambio de que se le permitiera a la constructora seguir operando y manteniendo sus relaciones comerciales y sus actividades en cada país. En el caso de México, México rechazó en 2 ocasiones haber firmado un acuerdo con la constructora brasileña y es por eso también que no se ha logrado pues avanzar en la recuperación del dinero, pero también en el intercambio de información, porque en México el intercambio de información clave, necesaria para poder pues armar y construir las líneas de investigación e imputar a los responsables, ha llegado a cuentagotas. O sea, mientras en otros países donde sí se firman estos acuerdos, la colaboración y la información fue muy fluida, acá hubo muchos tropiezos, hubo ocasiones en que la colaboración con Brasil, por ejemplo, estuvo suspendida durante varios meses y donde no había pues este proceso fluido de intercambio que les permitiera a los fiscales mexicanos obtener todos los elementos de prueba para poder encarcelar e imputar a mayor velocidad a los responsables. ¿Como qué elementos de prueba? Como los estados financieros, las órdenes de las transacciones, los comprobantes de recibos, de pagos, las declaraciones de los testigos en Brasil que se acogieron a un proceso que se llama delación premiada, que fueron quienes finalmente, a través de este procedimiento, que son como una especie de testigos, colaboradores de la justicia, a través de estos procesos que siguieron en Brasil y en Estados Unidos, pues quienes destaparon toda esta caja de Pandora, donde se dieron a conocer los millones de dólares que se pagaron en sobornos, ¿no? En el caso de México, Jesús, pues como veíamos, no ha habido una sola sentencia. Acá la Fiscalía Mexicana, bueno, en aquel entonces era la Procuraduría General de la República, inició una investigación en enero del 2017 para descubrir a la red de funcionarios que estaba operando para recibir estos sobornos, pero hasta ahora las autoridades no han tenido ningún éxito. O sea, la Fiscalía ha sido incapaz de conseguir una sentencia, como decíamos, y tampoco han logrado descifrar si hubo más sobornos que los originalmente confesados por Odebrecht en el proceso judicial que se inicia en Estados Unidos, o si estos pagos llegaron a los bolsillos de otros funcionarios y políticos, porque en el caso de México, en los últimos años, diferentes organizaciones periodísticas y los colegas que hemos investigado este tema, hemos descubierto que hubo más pagos. Por ejemplo, en Michoacán se pagaron cerca de 9 millones de dólares, en Veracruz se pagaron a la campaña de Javier Duarte 500,000 dólares y documentamos pagos a otras empresas por más de 3 millones de dólares, pero pareciera que, por los indicios que tenemos, que las autoridades no investigaron más allá de los pagos que llegaron a Emilio Lozoya, que fueron los que confesaron en 2016. Ese es uno de los puntos que quería preguntarte precisamente. Parece muy o es poco creíble que al hablar de una empresa que invirtió, entre comillas, invirtió con actos de corrupción, en México únicamente nos centremos en Emilio Lozoya, ¿no? Cuando también entiendo que hay señalamientos en la campaña de Javier Duarte y sabemos perfectamente cómo operan los financiamientos de las campañas en México. El caso concreto, la estafa maestra, la operación Zafiro, cómo se desvían recursos precisamente para las campañas políticas. Y ahí es donde brinca el pensar que en el caso concreto de Odebrecht, que es un caso que tú lo sabes mejor que yo, querida Andrea, abarca un enorme complejo de corrupción, solamente estemos hablando de una persona, ¿no?
Así es, eso siempre fue lo que a nosotros que hemos investigado esta historia nos llamó mucho la atención. O sea, y siempre tuvimos la hipótesis de que había más funcionarios implicados porque descubrimos a lo largo de estos años que había más pagos en las planillas oficiales de Odebrecht que estaban resguardadas en el corporativo de Sao Paulo, a las cuales tuvimos acceso a través de esta red. Descubrimos que si Odebrecht, bueno, había confesado originalmente 10 millones de dólares, nosotros llegamos a la cifra de 24 millones de dólares. Y a pagos a otras empresas, como decíamos, en Michoacán, en Veracruz, en México. Entonces, sí nos llamaba mucho la atención y nuestra hipótesis era que los pagos y que la red se había extendido más allá de la figura de Lozoya, porque en ningún país de América Latina se otorgaron pagos a una sola persona. O sea, hasta ahora no está comprobado y entonces aquí había mucha suspicacia y sí nos llamaba mucho de pronto la atención que solamente se estuvieran concentrando los esfuerzos de la Fiscalía en indagar al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Y a través de solicitudes de acceso a la información vía transparencia, logramos desclasificar los tomos de la carpeta de investigación del caso de sobornos Odebrecht en México que inició la Fiscalía en 2017, porque precisamente queríamos conocer cómo es que la Fiscalía había integrado este caso, qué diligencias estaban realizando, cómo es que estaban investigando nada más a Lozoya y por qué no habían investigado a otros funcionarios y por qué hasta la fecha no se ha conseguido una sola sentencia a más de 5 años de que se iniciara la investigación. Y lo que descubrimos fue, entre las fallas que están documentadas y que son muy evidentes al revisar esta carpeta y este expediente de investigación, vemos como, bueno, primero, ¿no? De entrada para entender y ponerlo en comparativa, en otros países, como en Brasil, como en Perú, se integraron equipos muy robustos y especializados, integrados por fiscales autónomos, independientes, totalmente independientes, especializados en indagar casos de corrupción de gran escala en redes y en crímenes financieros. Y acá en México, la Fiscalía por alguna decisión, no sé si por la falta de recursos materiales, humanos, pero decidió que solamente iba a llevarse la investigación por 2 agentes en los primeros años, por lo menos de 2017 a 2019. O sea, en la etapa de integración inicial, desde que se inicia la investigación hasta que se imputa a Emilio Lozoya, solamente 2 agentes estuvieron a cargo de un caso que vemos que es de magnitud, de una magnitud emblemática y de un tamaño muy importante, donde se forma una red muy sofisticada de un entramado sofisticado de lavado de dinero, de pagos ilegales, que funcionaba a través de diversas capas para hacer llegar el dinero, ¿no? A través de, utilizando bancos, empresas offshore, paraísos fiscales, en fin. Entonces acá de entrada fue como una carencia que tuvo una limitante de la investigación desde sus comienzos. También, bueno, cuando inicia esta investigación en el 2017, pues no teníamos una fiscalía autónoma ni independiente. O sea, la fiscalía, bueno, en aquel entonces la procuraduría era conducida por Raúl Cervantes, quien, como sabemos, pues era un hombre cercano al poder, al expresidente Enrique Peña Nieto, y estuvo un poco pues cuestionada la imparcialidad de cómo se estaba conduciendo y llevando la investigación en sus primeros momentos, ¿no? Y sí, se concentra, o sea, lo vemos en los documentos, al revisar el expediente de la carpeta de investigación, damos cuenta de cómo las diligencias que realizaron los ministerios públicos, los agentes que llevan este caso, están concentradas totalmente en una persona, en indagar a Emilio Lozoya, una vez que los exdirectivos de Odebrecht confesaron que se le hicieron llegar los pagos al exdirector de Pemex y que Quinto Elemento la publica en agosto de 2017 las declaraciones de los exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht en las que aseguran haberle otorgado pagos ilegales de 2014, de 2012 a 2014 por un monto de 10.5 millones de dólares, pues la fiscalía parece que se queda con esta verdad, la toma como absoluta y no hace más que indagar, ya no preguntan, ni buscan, ni realizan diligencias, ni en los interrogatorios tampoco cuestionan a los directivos de Odebrecht sobre si hubo otros pagos a otros funcionarios, a otros colaboradores en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 o a otras dependencias. O sea, todas las preguntas se enfocaban en los contratos con Pemex, pero no ampliaron, digamos, las líneas de investigación, como sí lo hicieron otros países, en donde ahora hay decenas
de políticos y de exfuncionarios de alto nivel que han sido sentenciados, ¿no? Claro. Pues yo de verdad quiero agradecerte, mi querida admirada Andrea Cárdenas, tu generosidad con la octava. Invitar, por supuesto, a la gente a que entre a la página de Quinto Elemento Lab, que usted la encuentra como quintoelab.org. Ahí, por supuesto, se encuentra este excelso trabajo que han llevado a cabo todos los reporteros, periodistas de investigación, Viaje al Centro de Odebrecht. Y yo por lo pronto te agradezco muchísimo, querida Andrea, y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Jesús. Estamos en contacto. Gracias por el espacio y la oportunidad de presentar aquí los hallazgos de la investigación.